Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Es momento de hacer un balance sobre la radiodifusión, las telecomunicaciones en México durante el 2022. ¿Qué está ocurriendo con la televisión, por ejemplo, abierta? Tenemos más competencia. ¿Qué está ocurriendo con las estaciones de radio? ¿Qué ha pasado con las radios comunitarias e indígenas? ¿Qué está ocurriendo con esta nueva tecnología 5G? Entre otros temas, pues que abarcan una evaluación de este importante sector, que por cierto es motor de desarrollo económico. Y en esta ocasión, pues la entrevista es con un experto. Él es profesor, investigador de la Facultad de Derecho de aquí de nuestra universidad. También él es director de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el licenciado Álvaro Guzmán. Álvaro, bienvenido a Media 20.1. Encantado, Gabriel. Muchísimas gracias por este espacio y una oportunidad para platicar con la comunidad universitaria en nuestra casa. Sí, exacto. Tenemos aquí una audiencia, por cierto, muy crítica, muy participativa. Y estos temas, siempre de la radiodifusión, las telecomunicaciones, pues están en la vida cotidiana de los universitarios y de la sociedad en general. ¿Tú cuál consideras que fue el tema más importante? Yo sé que es difícil, pero ¿cuál consideras que fue el tema más importante de la radiodifusión? Si quieres, empezamos con radio y televisión abiertas y luego hablamos de telecomunicaciones durante este año. Este año se materializaron diversos proyectos de televisión a partir de estaciones que han iniciado operaciones, propiamente de esos procedimientos de licitación que ha sustanciado el Instituto Federal de Telecomunicaciones con un ánimo de promover la competencia, es decir, se encuentran sectores altamente concentrados. La visión que se tiene por parte del regulador pues descansa en abrir espacios para que se incluyan nuevas estaciones, nuevos prestadores de servicio que puedan responder a esas exigencias naturales que tiene la ciudadanía, pues por encontrar pues nuevos espacios de expresión, nuevas plataformas, nuevos contenidos que permita refrescar pues este ambiente pues televisivo de radiodifusión, y se han materializado pues este tipo de proyectos ya con el inicio de operaciones de estos procedimientos de licitación, porque recordemos que venimos de un entorno pandémico. Sí, un entorno donde los efectos y estos estragos pues fueron tanto para las instituciones como para la industria. Los operadores propiamente pues paralizaron algunos de estos proyectos porque pues no tenían las condiciones físicas, los contratos, las autorizaciones ante las autoridades municipales, pues para poder desplegar su infraestructura, poder encender. Entonces venimos saliendo de esas circunstancias, y este 2022 pues representa la materialización de muchos de estos proyectos que ya tenían una gestación en otros años, pero pues no basta otorgar el título. O sea, no basta hay que echar a andar las estaciones. Hay que echarlo a andar, y eso pues es un tema complejo, es un tema difícil, incluso financieramente pues es el reto. Y en la parte comercial, pues bueno, esto es un factor importante, pero no hay que desconocer, y parte de esta ecuación, de este ecosistema sano, pues también tiene que ver con la participación de los medios públicos, el sector social, y que ellos pues también padecieron esto. Entonces, a pesar de que existían ya nuevos operadores en esos también sectores, pues tenían la misma circunstancia, no podían iniciar operación. Entonces, este 2022 vemos cómo se está reactivando todo este sistema de operadores pues para encontrar pues esta materialización constitucional y una tarea propia del instituto por brindar servicios a la población bajo esta perspectiva, una sana competencia, una mirada plural, diversa, y que al final del día pues se haga efectivo este derecho de la población a contar con servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión pues en condiciones de calidad. Claro, y esto pues y diversos y plurales. Hablabas de la televisión. Todavía Televisa sigue siendo preponderante, ¿no? Con base en las estadísticas pues de mercado o las cifras de mercado. Sin duda. La preponderancia, como lo recordarás, pues se trata del tamaño que tiene un grupo, una empresa en lo particular, de la participación en su mercado. Entonces, aquí Televisa todavía sigue siendo, tiene un régimen especial. Sí, condiciones asimétricas, Condiciones asimétricas que buscan nivelar la cancha propiamente, esas condiciones que permitan que no abuse de su posición, y son obligaciones que tendrá que mantener hasta que haya otras circunstancias donde la libertad
y la competencia pues puedan tener un espacio mucho más equilibrado. Mientras tanto, pues esta medida tiene un régimen constitucional. Entonces, sí, por hasta supuesto. esas condiciones podrán Entonces, salir. pues bueno, si vemos todavía las condiciones del mercado de la televisión abierta, sigue estando todavía concentrada, es decir, Televisa, TV Azteca, que detentan alrededor del 70% del mercado, más o menos. No, está cerca del 90% del mercado. Esa es, y ya después ahí es cuando está Grupo Imagen, por ejemplo, ya con el despliegue, un crecimiento. Que ha tenido ya una baja esta referencia del 90 por esta tercera cadena. Exacto. Que tiene un asidero constitucional, una base que fue una palanca para poder incorporar una cadena nacional que permitiera pues hacer frente a estas dos estaciones o estas dos cadenas nacionales, Televisa y TV Azteca, y pues un ánimo de competencia. Entonces es comercial, pero si bien existían otro tipo de estaciones más regionales o locales, pues ninguna con esta magnitud. Entonces la relevancia de que esté en la agenda constitucional, que ya no está nueva, pero sigue siendo objeto de estudio, pues viene desde 2013 y se materializó pues propiamente hasta unos años después. Claro, ya vamos, ¿no? Pianito en la apertura de la televisión abierta, multimedios, ¿no? Y sigue creciendo también. Sigue creciendo porque parte de estos compromisos por conformar la cadena se traduce en ir iniciando operaciones conforme va pudiendo, conforme se van desarrollando las inversiones requeridas, este despliegue, las autorizaciones respectivas, y entonces lleva un avance paulatino que va midiendo el instituto para poder cumplir con esta cobertura que sería el factor determinante para decir sí es una cadena nacional y ya tiene presencia en determinadas entidades de la... Ya hay nuevos operadores, ¿no, Álvaro? También en la televisión abierta. Hay nuevos operadores ya de un carácter más local, con una visión pues regional, donde ya se cumplió esta premisa de tener una tercera cadena, que era el encargo constitucional, y ahora ya la labor del instituto pues tiene que ver más con cumplir con esta función de equilibrar en determinadas localidades o plazas pues esta competencia a partir de un nuevo agente que quizá pueda enriquecer la participación, una nueva visión. Entonces ahí lleva más que nada una política dirigida por parte del instituto, pero ya con una mirada más a nivel propia, local, más local. Local, regional, que también es algo fundamental, ¿no? Sobre todo para el derecho a la información en las comunidades en las cuales se prestan estos servicios. Ahora, hablabas también de la televisión pública. Durante este año, ¿qué vieron allá en el instituto? Supongo que hay también nuevas concesiones, nuevos operadores en la televisión pública. Los medios públicos tienen pues este encargo de llevar información relevante sobre el acontecer nacional, forjar ciudadanía, contenidos culturales, históricos, de suerte tal que es una constante dentro de sus programas pues tener esta expansión. Entonces, a pesar de que son esencialmente los mismos entes públicos, o sea, no quiere decir que no haya nuevos, sino que son pocos, en realidad estos nuevos otorgamientos pues tienen que ver con tener poblaciones, tener una cobertura en donde antes no la tenían. Una de las iniciativas que se han impulsado desde la regulación es pues lo que tú necesitas como medio público es ahora que tengas una cobertura equivalente a tu estado, a tu entidad federativa. Y entonces esto implica que tú tienes una concesión que te permite prestar el servicio en todo el estado. ¿Cuál es la limitante operativa? Pues que en realidad vas a instalar las estaciones que tú requieras en función de tu capacidad presupuestaria, ¿no? A veces no tienes todos los recursos económicos para desplegar las antenas respectivas y entonces lo cubres, pero ya es una forma administrativa de ir creciendo poco a poco. Entonces tenemos esta perspectiva en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es una facilidad administrativa y muchos entes han transitado a ese modelo. ¿Recuerdas qué estados o sistemas han estado trabajando en esto? Pues por ejemplo ya tenemos el caso de Chiapas, tenemos el caso de Guerrero, está el caso de Veracruz, hay otros más, no quiero ahorita decir otros, pero yo recuerdo de la UDG que, por ejemplo, creció con más estaciones y un canal de televisión, una cosa así, ¿no? Exacto, las universidades tienen esta posibilidad también para crecer, aunque para ellos no es necesariamente aplicable el caso de la entidad federativa, porque pues sí es difícil también entenderlas fuera
demarcación, ¿no? De donde tienen esa presencia institucional. No quiere decir que esté prohibido, pero este razonamiento de equivalencia de que el Estado tiene que tener cobertura en su población, donde tiene esa delimitación político-administrativa, pues no empata directamente en las universidades. En los estados sí, y es ahí donde se les ha dado esta autorización, y la verdad es que es una facilidad porque propiamente les permite instalar estaciones pues casi como avisos. O sea, el tema no quiere decir que sea menor, sino que ellos tendrán que instalar su antena transmisora y después decir, este es un equipo complementario y ya solo te aviso o te pido la autorización para que me autorices parámetros técnicos. Pero ya no es otra estación, ya no es otra concesión, ya son repetidoras y eso ayuda muchísimo, incluso para aligerar la carga de los propios entes públicos. Y entonces ya se pueden enfocar propiamente a la producción de contenidos y aliviamos esta parte jurídico-administrativa. Ah, qué interesante este planteamiento que nos hace también Álvaro Guzmán. El gran problema son los presupuestos, ¿no? De algunos de estos medios públicos que a veces con la infraestructura que tienen no les alcanza ni siquiera el dinero pues para actualizarse tecnológicamente o, por ejemplo, crear nuevas producciones. Pero bueno, eso no es algo que le compete al instituto, sino a cada una de las entidades que reciben este tipo de concesiones. Sin duda, el marco exige que tienen que participar pues necesariamente del presupuesto público. Claro. Si bien hay mecanismos complementarios para obtener financiamiento, pues estos son propiamente marginales en función de lo que pueden incluso obtener. Y esta previsión pues también funciona como restricción, porque también les impediría gestionar otro tipo de recursos, incluso pues para ser autosustentables, tener esta forma financiera de allegarse de propios recursos. Entonces, la ley así lo exige y que no está mal porque también es una forma de decirles, te garantizo los recursos presupuestarios, digo, siempre con la limitación de las condiciones económicas y recaudatorias, pero los obliga a que se dediquen propiamente a este tema de la difusión de la cultura, la producción de contenidos, el cumplimiento de su objeto. Sí, los principios que debe tener cualquier medio público, que es esta pluralidad, diversidad e inclusión, y pues sí, no es el lucro, efectivamente. Entonces pues la ley sí permite que haya, por ejemplo, patrocinios, coproducciones que de ese tipo, pero pues la mayor parte de los medios públicos se sostienen con los recursos de las mismas instituciones. Tenemos ya que hacer la pausa, Álvaro Guzmán, pero no se vaya porque vamos a platicar también sobre lo que está ocurriendo con esta nueva tecnología 5G. Ya se empieza a hablar incluso hasta de tecnología 6G. Sé que suena todavía muy pretencioso, pero ya desde ahora se están haciendo estos planteamientos. Así que por favor, no se vaya, quédese en Media 20.1. Ya estamos de regreso en Media 20.1, haciendo un balance sobre la radio, la televisión, las telecomunicaciones aquí en México, con Álvaro Guzmán. Como le comentaba, él es titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones y un muy respetado abogado. ¿Eres egresado de aquí, por cierto, de la UNAM? Por supuesto, de la UNAM, de la Facultad de Derecho. Orgullo. Mucho orgullo aquí. Y también, como le decía, da clases e investiga sobre estos temas complejos de la tecnología. Álvaro Guzmán, nos quedamos en la primera parte, pues, con el tema de los medios públicos. Antes de entrar al 5G, que también es un tema muy atractivo, platícanos, ¿ha habido algunas decisiones importantes del instituto en capacitación, por ejemplo, asesoría, acompañamiento a comunidades y pueblos indígenas para que tengamos más estaciones de radio de estos pueblos y comunidades indígenas, también, pues, por supuesto, de las diferentes comunidades, esto que se le ha llamado las concesiones de uso comunitario? Todavía no representan, en el caso de la radio indígena particularmente, ni el 1% de las concesiones, pero sí en el ámbito comunitario ha aumentado. Para que le platiques a la audiencia qué pasó, qué ocurrió este año en este sector. Han crecido la parte de estaciones comunitarias indígenas. Es claro que este tema sobre comunicaciones indígenas pues no ha respondido a esta expectativa de pluralidad que se tienen en nuestro país, con 78 lenguas, 25 estaciones que son las que actualmente tenemos concesionadas, pues resulta un poco complejo de entender. Sí. Pero también lo cierto es que es parte de este distanciamiento natural que se da
por tener un Instituto Federal de Telecomunicaciones como autoridad pues en la Ciudad de México, y esto pues no permite tener una cercanía directa con los interesados. Es una barrera tanto económica, lo que impacta el traslado, como administrativa, por explicar y tocar una ventanilla que pueda tener pues una distancia próxima hacia la comunidad. Entonces se vuelve un tema de perspectiva para saber pues cómo acortamos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha construido un programa denominado Programa de Promoción de la Radiodifusión Comunitaria e Indígena. Año con año se ha realizado en 2 fases, cada una para recibir solicitudes, y la idea es esta: acercar, romper estas distancias, romper estas inercias. Incluso se van a las comunidades y se reciben las solicitudes directamente. En ese plazo, propiamente son de 3 semanas o de 2 semanas, dependiendo, se da este acompañamiento, se les asesora, se recibe la solicitud y se establece una mecánica de comunicación con el fin de que el personal que la reciba le pueda dar seguimiento y mantener una comunicación directa. Es un reto porque también lo cierto es que implica la organización de la comunidad para poderle dar seguimiento, y ahí también hay un tema pues de cómo ayudamos y cómo contribuimos para que la propia comunidad pues tenga esta organización que le permita dar seguimiento a ese proyecto. Sí, y a veces sostenerlo, ¿no? Que es la parte más difícil. Es complejo, es muy duro, es difícil. Entonces, es un esfuerzo que hace el instituto por romper estas inercias, de acercarse, y es parte de su misión constitucional, la promoción y hacer efectivos estos derechos que son a la libertad de expresión, al acceso a la información, y que se materializan pues contando con un medio de comunicación propio. En el caso de las comunidades y pueblos indígenas, pues es un derecho reconocido constitucionalmente. Entonces no es menor. Y también me gustaría comentar que tenemos 125 estaciones comunitarias. Esto implica también 135 comunitarias, y yo diría, solamente como dato para la reflexión, que ahí hay un subregistro para la parte indígena. ¿Por qué? Porque son muy equivalentes. Si revisamos la referencia a estaciones comunitarias indígenas, a veces las asociamos. Si bien legalmente tiene cada una su subcategoría, la verdad es que ya a la hora de la práctica pues las asociamos, son comunitarias o son indígenas. Y en el día a día, cuando se presentan estas solicitudes, vemos que la radiodifusión comunitaria pues tiene una finalidad un poco más abierta, más laxa. Si bien es una sociedad organizada, una comunidad que se da su propio medio, pues no lleva esta etiqueta de promoción de las lenguas, de la cultura, la reivindicación de la mujer en la vida social. Y entonces, si bien eso pudiese darse en las estaciones comunitarias, pues no lo llevas como objeto. Entonces, eso hace que en los proyectos ya en específico se orienten más a las estaciones comunitarias. Por eso creo yo que traemos un subregistro y pudiese ser un número más elevado de estaciones con este perfil indígena, pero que al momento de su presentación dicen, vámonos por lo comunitario. Bueno, pero ahí están pues las acciones, y lo importante es de que se refuerce esta política pública para que tengamos efectivamente más radiodifusión comunitaria e indígena en nuestro país y acabar con esos desequilibrios. Si uno revisa pues las mismas estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, todavía la radiodifusión comercial, me refiero en este caso a radio, pues alrededor del 70% son comerciales todavía, ¿no? Por ahí tenemos quizás un 20 y tantos % de lo que es la radio pública, y el resto pues ya son las concesiones de uso social comunitario indígena, pero ahí van. Es algo inédito esto que nos está comentando Álvaro en la historia propiamente de la relación, ¿no?, entre las instituciones del Estado con las comunidades y pueblos indígenas para alentar este servicio de radiodifusión. Pero bueno, el tiempo se nos va acabando, Álvaro. Ahora sí, vamos a saltarnos de lo más pequeño a lo más grande. Telecomunicaciones, particularmente telefonía móvil, que siempre es un tema muy importante, muy interesante, dado que pues ahí es donde la mayor parte, al menos de la población que está en las grandes ciudades, aunque cada vez más en ciudades intermedias y pequeñas, pues el acceso al móvil es fundamental. Se ha venido desarrollando en México esta tecnología 5G. Álvaro, ¿de qué trata y cómo andamos en el mercado mexicano? Pues es uno de los retos regulatorios. De hecho, existe por parte del instituto la creación de un grupo de trabajo para el despliegue de infraestructura, la regulación, recomendaciones de 5G.
y tiene que ver con escuchar a la industria, a los proveedores y a la sociedad en general. También la parte académica pues es muy importante, pues con el fin de ir atendiendo pues todos los frentes que implica el despliegue de infraestructura 5G, con el fin de que se puedan prestar servicios en otras condiciones a las tradicionalmente conocidas. Esta referencia del 5G pues nos habla de una tecnología que pueda responder a otras exigencias y servicios a los que vemos solamente en las películas. Esta forma de tener equipos conectados por todos lados, de cambiar significativamente los medios de producción, pues requiere el Internet de las cosas, por ejemplo, Internet de las cosas o conectividad, vehículos autónomos, realidad aumentada. ¿Qué es eso de los vehículos autónomos así bien rápido también para...? Pues imagina que un vehículo puede estar tomando decisiones en una vía de comunicación y que estas velocidades de decisión tengan que ser milimétricas, inmediatas. Y todo eso 5G. Y todo eso 5G. De hecho, tener una comunicación normal nosotros ahorita, por lo menos en la Ciudad de México, pues implica tener 4G y es bastante cómoda, descargamos videos. Pero cuando un segundo puede hacer la diferencia, es milimétrica la forma en la que se tiene que estar midiendo esto. Entonces 5G va a responder a esas exigencias donde se requiere una infraestructura que tenga otras necesidades para cumplir con unas exigencias que tanto en la sociedad como en el sistema productivo tendrán que estarse tomando. Entonces 5G pues tiene ese reto, que se tiene que liberar espectro para que pueda ser operado por parte de los concesionarios, pero también conocer que se requieren también pues grandes inversiones porque la infraestructura es diferente. Y entonces, ¿qué son? ¿Antenas, torres distintas? Pues en realidad es una tecnología. Cuando se habla de 5G es la tecnología 5G. Entonces, en realidad es todo el cable, toda la infraestructura. Proceso propiamente. Procesos, incluso todas estas acompañamientos para infraestructura pasiva, pues tienen que estarse acondicionando para unos medios de transmisión que son diferentes. Y entonces, pues implica sustituir una infraestructura que ya está. Entonces hay que tener presente que eso pues implica fuertes retos y por eso son pocas las empresas que han tenido pues este avance. En el instituto pues ha buscado responder a las exigencias que pueda tener el operador o con los operadores y darles frecuencias que permitan este uso de tecnologías, ya sea por los procedimientos de cambio o autorización de servicios o incluso mediante procedimientos de licitación, que son parte de esta tarea que se tendrá que hacer por parte del instituto para cumplir con esta misión. Que de hecho ya hay operadores, ¿no?, que comienzan a ofrecer esta tecnología 5G aquí en México. Obviamente los más importantes, usted ya los conoce, ¿no? Todo México es territorio Telcel. Ahí dicen que es uno de estos operadores, ¿no? Por ejemplo, que ya tiene el servicio en algunas ciudades, todavía poquitas, no tengo entendido. Pero a lo que vamos es de que, pues, como requiere grandes inversiones, pues son solo las empresas grandes las que también están en posibilidades de todo ello. Álvaro, ya para ir cerrando los minutos que nos quedan, ¿qué viene el próximo año? ¿Va a haber más licitaciones? ¿Va a haber, no sé si nuevas concesiones para televisoras públicas, comerciales, en fin, en términos muy generales? Pues mira, viene un tema que tiene que estarse abordando, incluso no es nuevo, pero creo que tiene que discutirse a la luz de una política integral, diría yo, una política fiscal para las telecomunicaciones, donde se creen incentivos a la inversión y que incluso esto se pueda considerar dentro del esquema del pago de derechos. Es decir, hoy por hoy requerimos y vemos estas necesidades de contar con espectro para que se puedan dar otro tipo de servicios y que los operadores realmente respondan a estas necesidades, pero pues el espectro se tiene que asignar mediante licitación pública y después de esa asignación tienen que pagar por el uso de derechos. Entonces debemos de tener una sana colaboración con las demás instituciones del Estado, que cada una haga su parte, pero sí bajo una política de telecomunicaciones en la parte hacendaria. De lo contrario, propiamente se está inhibiendo que existan otros operadores que puedan realizar inversiones porque pues a lo largo de la vida de la concesión tendrán que hacer fuertes inversiones, fuertes cargas para el cumplimiento solamente del uso del derecho. Bajar el precio del espectro. Y esto es un ejemplo importante. Por ejemplo, tenemos un operador que ha renunciado al espectro que tenía. Telefónica, y que en realidad ha montado su servicio pues en una competencia con otra empresa que es AT&T. Entonces, es un esquema interesante, pero ilustra que un operador pues ya no podía soportar esas cargas. Entonces, nos debe llamar la atención desde el Congreso de la Unión, desde el Instituto, este tipo de planteamientos, porque tenemos que hacer disponible el espectro para las necesidades que vienen. Y cada vez es más. Otro tema, así en
20 segundos. Pues también van a venir licitaciones con esta perspectiva, y la tarea de recomponer el mercado de la radiodifusión pues va a ser una constante para que se puedan dar este tipo de concesiones de uso comercial, y la parte al final del día, que es un día a día, de fomentar la participación de concesionarios sociales, tanto puros, comunitarios, indígenas, para brindar mayor pluralidad y diversidad en determinada región. Entonces eso es una constante, y poco a poco se va viendo pues esta penetración, y al final del día es efectividad de derechos fundamentales, por lo menos están reconocidos en el texto constitucional. Y qué bueno que terminas con eso. Finalmente estamos hablando pues no solo de un tema de negocios, obviamente, sino también de derechos humanos. La Constitución establece el derecho del acceso a todas estas tecnologías, y que tengamos una oferta robusta pues de oferentes de estos diferentes servicios, para que pues estemos mejor informados, haya servicios de mucho mayor calidad, y eso es parte pues de la labor que realiza el instituto, y en el que participan pues también muchas otras instituciones. La idea es tener pues un entorno, como decíamos, de mucha competencia, mayor pluralidad y demás. Pues bueno, pues muchas gracias, Álvaro Guzmán. Muchas gracias a ti, Gabriel, un placer estar aquí. Y pues con esto nos despedimos ya, esperemos tener ya un panorama de lo que ocurrió en el 2022, con esto pues que hoy le ofrecimos en Media 20.1. Bueno, pues hasta la próxima semana, muchas gracias.